empezar a grabar la clase y les voy a compartir pantalla. Bien. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ayer con el doc empezaron a ver concursos, la ley de concursos y quiebras, más llamada ley de concursos y quiebras, en realidad es ley de concursos, y estos tres tipos de procedimientos que son concurso preventivo, concurso liquidatorio y acuerdo preventivo extrajudicial. Hoy vamos a ver, el tema particular que vamos a ver es la verificación de créditos, que es el procedimiento que siguen los acreedores cuando su deudor está en concurso preventivo o en un concurso liquidatorio o quiebra, ¿sí? Sin perjuicio de que en la clase del viernes con la profesora Martinelli van a empezar a ver quiebras y va a hacer un repaso de lo que es concurso preventivo, de los distintos pasos para que ustedes lo tengan bien claro en lo que es el procedimiento. Hago un brevísimo repaso para centrarnos y posicionarnos en donde estamos. Bien, ustedes saben que cuando tienen un mismo acreedor y varios acreedores y un mismo deudor, en donde todos tienen créditos distintos, rige la ley, la regla de primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, cada acreedor va a ir a ejecutar y a lograr el cobro de su crédito con respecto al mismo deudor. Van a ir liquidando los bienes hasta que no haya más, van a ir contra el patrimonio del deudor, y cuando no exista más bienes que ejecutar, van a haber deudas que van a quedar sin pagar, porque no hay patrimonio sobre el cual cobrarse, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando existen muchos acreedores, y tenemos el presupuesto que les decían ayer, que es el estado de cesación de pagos, que es un estado que se mantiene en el tiempo, en donde el deudor no puede hacer frente a sus obligaciones regularmente, se abren lo que se llaman estos procesos colectivos, en donde se busca llegar o bien a un acuerdo con todos los acreedores en el concurso preventivo, o bien liquidar todo el patrimonio del deudor en su conjunto y que todos los deudores cobren a prorrata, que es lo que sucede en el concurso liquidatorio o quiebra. ¿Sí? Entonces, la regla... Una pregunta. ¿Cómo era cuando se cobraba a prorrata? Cobrar a prorrata significa que cada uno va a cobrar el porcentaje del crédito que tengan en relación al patrimonio del acreedor. Si yo tengo 3 créditos, uno de 3.000, uno de 2.000 y uno de 1.000, el primero va a cobrar un 70%, el otro va a cobrar un 30% y el otro va a cobrar un 10% sobre los bienes que se liquiden. Vos pensás que el patrimonio concursal te va a dar un número de X, no sé, 100 pesos al patrimonio concursal lo que se liquida, y ese patrimonio concursal de por sí no va a alcanzar para pagar el 100% de todos los créditos, justamente porque estás en un procedimiento de quiebra. Entonces, como ese patrimonio no va a alcanzar, todos van a cobrar un porcentaje menor de sus créditos. Por supuesto que el que tenga un crédito más chico va a cobrar un porcentaje más chico, el que tenga un crédito más grande va a tener un porcentaje más grande. Se distribuye el patrimonio en todos los créditos. A prorrata significa que el que tenía un crédito más alto va a cobrar más y el que tenía un crédito más bajo va a cobrar menos. Esto como... ¿Cómo dijo? ¿A prorrata o qué? A prorrata, exactamente, a prorrata de los créditos, ¿sí? Con respecto ¿O había usado otro término, puede ser, o no escuché bien? Puede ser, ahora no recuerdo qué otro término usa, pero el término correcto es a prorrata. Ok, listo. Proporción, tal vez era eso, en proporción. A ver, esto como regla muy general. Tengan en cuenta que cuando vean quiebra, hay acreedores que tienen ciertos privilegios que van a cobrar con cierta prioridad sobre los restantes bienes. Pero como concepto general, ustedes en lugar de ir a ejecutar cada acreedor los bienes del deudor, se forma un proceso colectivo en donde lo que se busca es mantener la par conditio, es decir, la igualdad entre los acreedores. Entonces yo voy a hacer, o bien en el concurso preventivo, un acuerdo, en donde voy a ofrecerles a todos mis acreedores, por categorías, condiciones iguales, o voy a hacer un concurso liquidatorio, o quiebra, en donde voy a liquidar todos mis bienes y todos cobran lo mismo, o sea, todos cobran en proporción a sus créditos, pero no hago diferencias entre los acreedores, ¿sí? Porque lo que busco es mantener la igualdad.
que no sucedería, por ejemplo, si cada acreedor va a ejecutar los bienes del deudor, con lo cual el último que ejecutó ya no va a tener bienes sobre los que cobrarse. Bien. Profe, Sí. entonces en el concurso preventivo no existen los privilegios, ¿o sí? Sí, los privilegios existen y es una condición del crédito. Ahora vamos a ver cómo el acreedor verifica su crédito, es decir, cómo presenta su crédito en el concurso o en la quiebra, en donde una de las cosas que va a tener que decir es qué privilegio tiene ese acreedor. En el concurso preventivo, yo lo que va a determinar el privilegio es las distintas propuestas que voy a hacer. No van a haber un privilegio en el cobro porque yo no estoy liquidando bienes, salvo, por supuesto, que el concurso preventivo no tenga éxito porque yo no logré un acuerdo y vaya a una quiebra indirecta. Pero el privilegio en sí es una condición del crédito del acreedor, ¿sí? Que se va a poner en juego en distintos momentos en el concurso preventivo y en la quiebra. No me quiero ir profundo con estos temas que los van a ver, porque son todos temas que empezaron a ver ayer y que van a seguir viendo en cada procedimiento, pero sí quería darles esta introducción para que haya una idea general de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un concurso preventivo o de una quiebra, y por qué son procedimientos generales. Hoy vamos a ver verificación, que es cómo cada acreedor se presenta y presenta sus créditos en estos dos procesos, ¿sí? Sí. Profe, ¿qué pasa si yo le inicié una demanda a mi deudor previo al concurso, a su pedido de concurso preventivo, UNAPE o... Bien, eso también lo vamos a ver, te lo contesto rapidito para no meterme más, pero a ver, Okay. ayer con el DOC vieron lo que se llama el fuero de atracción. El concurso preventivo y la quiebra tienen un efecto propio que se llama fuero de atracción, en donde, como principio general, todos los juicios de causa o título anterior se suspenden y empiezan a tramitar en el fuero del concurso. Es decir, tramitan... Ah, ok. Me perdí esa parte entonces, porque me acordaba de la metodología esa, pero no presté atención a que se suspendía todo pedido anterior, toda demanda anterior. Con esta aclaración. Si bien la regla general es esa, la ley tiene muchas excepciones de qué procedimientos no se suspenden y pueden tramitar en el juzgado de origen, ¿correcto? Ah, ok. Esas excepciones Okay. son tantas, porque, ¿qué pasó? En su momento lo contó ayer también el DOC, esta historia, como muchas sociedades, la mayor parte de las sociedades están registradas en capital, los concursos preventivos se presentaron mayoritariamente en capital, y hubo momentos en que quedó colapsado el sistema judicial, y no llegaban a absorber tantos concursos. ¿Qué pasó entonces? Se ampliaron las excepciones del fuero de atracción, porque imagínense que si no, cada juzgado comercial tenía que tramitar el concurso preventivo y todos los juicios en trámite de causa o título anterior. Entonces, hoy en día las excepciones del fuero de atracción son tantas que prácticamente cualquier juicio de conocimiento, juicios de familia, juicios de expropiación, o sea, cualquier cosa menos una ejecución, que ni siquiera una ejecución hipotecaria o prendaria, porque esas también están excluidas, pueden tramitar su curso en el mismo proceso que tenían, y una vez que tengo la sentencia, verifico la sentencia en el concurso. Pero yo puedo elegir mantener y seguir mi juicio en el juzgado de origen. ¿Sí? Solamente les hago esta aclaración para que no cerrar esa idea, pero ahora lo vamos a ver igual con esto. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, esto es una estructura básica de lo que es el proceso concursal. No se desesperen de vuelta porque este procedimiento mismo lo van a repasar el viernes con la doctora Martinelli. Entonces, nosotros estamos acá en el punto 3, en la tercera oración, que es el plazo para verificar los créditos. ¿Sí? Entonces, un deudor... Profe, se le corta. Ahí vamos a tratar, a ver si desconecto acá. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bárbaro. Ahí parece que mejoró, profe, sí. Bueno. Gracias. Ahí estamos. Bien, vamos de vuelta. Bien. Entonces, como les decía, acá está un esquema de cómo es el procedimiento concursal. Tengan en cuenta que la ley de concursos es una ley que tiene una índole muy es muy de procedimientos, es muy de forma, con lo cual tiene un lenguaje y una forma muy propia de una ley procesal más que de una ley de fondo. Entonces al principio tengan en cuenta esto porque son muchos pasos, muchos plazos,
que van a tener que ir estudiando. Lo importante es que sepan los conceptos, qué significa, por qué va una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, este procedimiento lo van a repasar el viernes, pero esencialmente ustedes tienen una presentación en concurso preventivo, que hace un deudor que tiene que estar en un estado de cesación de pagos. Lo que les decía es que el estado de cesación de pagos, como les dijeron ayer, no está definido en la ley, sino que la ley lo que menciona son hechos reveladores del estado de cesación de pagos. El estado de cesación de pagos es un estado general del patrimonio en donde el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente con sus obligaciones, ¿sí? No es solamente el amor en la obligación, que podría ser un hecho revelador, porque, por ejemplo, yo puedo estar perfectamente bien en mi situación económica general, pero no pagar la factura de luz, con lo cual tengo un amor en la obligación, pero no estoy en un estado de cesación de pagos. ¿Sí? Bien, el deudor se presenta, cumple todos los requisitos, el juez dicta una resolución de apertura, en donde declara abierto el concurso preventivo. Esta resolución de apertura establece la base y el lineamiento para todo el proceso. ¿Por qué? Porque esta resolución de apertura me va a fijar, va a sortear el síndico, va a fijar el plazo para verificar créditos, va a fijar el plazo para la presentación del informe individual, la presentación del informe general, va a fijar todos los hitos y plazos del proceso. Bien, entonces, la resolución de apertura me va a decir cuál es el plazo para verificar créditos, es decir, cuál es el plazo que tienen mis acreedores para presentarse ante el síndico, que ahora vamos a ver cómo se hace la verificación, y presentar su crédito y formar parte de ese concurso preventivo, ¿sí? Después se va a abrir un periodo de observación de créditos. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Ese plazo para verificar créditos es en los 3 casos? ¿O solo en el concurso preventivo o en cuál? Hay una distinción. Nosotros cuando hablamos de procedimiento hablamos siempre de concurso preventivo y quiebra. ¿Por qué? Porque la APE, o el acuerdo preventivo extrajudicial, justamente como lo dice su nombre, es un procedimiento que se lleva fuera de tribunales. O sea, yo hago todo el procedimiento afuera y llevo el acuerdo hecho al juzgado para que lo homologue. Con lo cual no tengo un procedimiento de verificación de créditos, sino que en realidad va a ser el mismo deudor quien negocie en forma privada con todos sus acreedores. Con lo cual no tenemos una verificación. Sí tenemos claro. en el concurso y en la quiebra, ¿sí? Yo, por supuesto, Sí. un proceso de verificación en el concurso, si llego a un acuerdo, termina el acuerdo, y también puedo tener una quiebra indirecta, como vieron ayer, que significa, tengo un concurso preventivo, no logré las mayorías, no logré llegar a un acuerdo, me declaran la quiebra. Eso es lo que se llama la quiebra indirecta por fracaso del concurso preventivo. Ahí se va a abrir un nuevo periodo de verificación de créditos, ¿sí? Los que ya verificaron no van a tener que verificar 2 veces porque ya van a estar informados por el síndico. Los acreedores que quieran verificar nuevos sí van a poder presentarse en esa verificación. Pero tenés Listo. Gracias. la quiebra como en el concurso. De nada. Bien, entonces, estábamos en la verificación, después tenemos un periodo de observación de estos créditos, un informe individual que hace el síndico, que ahora vamos a ver estos 3 en detalle, o sea, desde el plazo de verificación, el periodo, el informe individual y la resolución del 36, es todo lo que vamos a ver hoy. La resolución del 36 es la resolución judicial que resuelve sobre los créditos, ¿sí? Y los declara admisibles o no admisibles o verificados, que ahora vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver este pedacito del proceso que está acá. Una vez que termine este proceso, se van a hacer propuestas, va a haber un informe general del síndico sobre el estado de la empresa, va a haber un periodo de exclusividad en donde el deudor va a negociar con todos estos acreedores que lograron verificar su crédito, va a hacer propuestas, va a tratar de lograr las mayorías son las que vieron ayer, que es una mayoría calificada, mayoría absoluta de acreedores, en todas las categorías que representen 2/3 partes del capital computable dentro de cada categoría. Logro las mayorías, se homologa el acuerdo, logré salvar la empresa, logré continuar la empresa. No se llega al acuerdo, o me voy a la quiebra, o existen 2 posibilidades de salvataje. Una es para poder homologar el acuerdo pese a no tener las mayorías, y otra es una especie de carrera o participación de varias personas para comprar esa empresa antes de que se vaya a la quiebra.
Esto es a muy resumidas cuentas porque van a ver estos procesos. Solamente lo que quiero es que tengan en la cabeza, cuando hablamos de un proceso concursal, cuáles son los hitos principales. Se presenta, el juez declara abierto el concurso, se va a abrir un plazo de verificación, van a ir todos los acreedores. Cuando yo tenga todos los acreedores que van a participar de la propuesta, se van a hacer propuestas, se va a lograr un acuerdo con esos acreedores. Si no logro un acuerdo con esos acreedores, en principio, y salvo estas salvedades que les hice, el deudor se va a la quiebra. ¿Sí? Bien, entonces, la verificación de crédito. ¿Quiénes deben presentar una verificación de crédito? Todos los acreedores concursales. Acto seguido, ¿cuáles son los acreedores concursales? Los acreedores concursales son todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso. ¿Sí? La presentación en concurso, la fecha de presentación en concurso, en donde yo pongo los papeles delante del mostrador y me presento en concurso preventivo, es un hito que marca cuáles van a ser mis acreedores concursales y cuáles van a ser acreedores postconcursales. Los acreedores concursales que logren verificar su crédito y tener un crédito admisible o verificado, son todos los que van a poder participar del acuerdo, votar y ejercer el control sobre el proceso, y van a poder cobrar de ese acuerdo preventivo. Todos los acreedores postconcursales no participan del acuerdo, con lo cual pueden ejecutar sus créditos por vía ordinaria. Pueden iniciar un juicio ordinario, iniciar un juicio ejecutivo, van a ejecutar de la forma que ellos decidan, ¿sí? Pero solamente van a participar del concurso preventivo todos los anteriores. ¿Sí? Estos son los que son los acreedores concursales. Y sobre los cuales no puedo hacer diferencias, porque son todos en los que yo tengo que mantener esta par conditio creditorum, o sea, esta igualdad entre los acreedores. Entonces, ustedes posiciónense sobre el lugar de un acreedor, en donde ustedes tienen un deudor que se presentó en concurso preventivo, ¿sí? Con lo cual ustedes saben que si quieren cobrar ese crédito, tienen que ir a verificarlo al concurso. ¿Cómo hacemos? Una pregunta. ¿Todo este proceso concursal no se regiría entonces en la órbita del Poder Judicial? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué te surge la duda? Sería, digamos, ¿Vos me decís la verificación? porque como mencionaste que, claro, que la verificación podría ir a juicio, en caso elige otra vía ejecutiva, entonces significa que todo, digamos, el acuerdo concursal puede estar enmarcado en la figura del síndico, pero no dentro de la esfera del Poder Judicial. A ver, cuando estamos hablando del concurso, estamos ya hablando de una esfera judicial, porque en realidad el que rige y regula el concurso preventivo es el juez, ¿sí? El síndico va a ser un auxiliar del proceso, en donde yo voy a presentar la verificación al síndico y el síndico opina, pero en definitiva, el síndico lo que va a hacer con esas verificaciones es presentarlas ante el juez y el juez resuelve. O sea, solamente va a ser un auxiliar del juzgado. Si yo voy a presentarle al síndico, pero el síndico va a ir al juez, con lo cual es judicial. El único proceso que no es judicial hasta el final es el APE, que van a ver por separado. Todo esto es un proceso judicial. Lo que yo decía de los otros acreedores es que los que tienen que verificar y participan de este proceso son los acreedores concursales. Los acreedores postconcursales no participan de este proceso judicial, con lo cual estos están fuera de... eso me quedó. Está. Bueno, eso sí, están fuera de esfera judicial, salvo que ellos decidan ir a la vía judicial para ejecutar sus créditos. Si negocian en privado, Claro. si es una conciliación, arreglarán por otro lado. Sí, está en la órbita judicial, pero por ahí la otra vía es que ya vas directamente, presentás causa, vas al expediente, ya. Está bien, ahora sí. Pero, o sea, esto es importante por ahí a veces cuando se ve la figura del síndico en el proceso. Porque el síndico, por más que tenga un rol predominante en un concurso, no decide nada. El síndico solamente va a opinar, va a presentar información, va a controlar, pero quien va a tomar las decisiones, quien va a decir qué acreedores pueden verificar o no, es el juez. El juez. El síndico cumple un poco ese rol de auxiliar, pero no es determinante. Si bien se toca. O sea, el síndico organiza el proceso, recibe, certifica, lo que fuere, pero es así como administrativo, digamos. Sí, y opina sobre la procedencia de los créditos y hace una función de control y hace una función de informar al juzgado, pero quien toma las resoluciones es el juez.
Ah, es tipo, es un perito también, digamos, hace peritaje sobre los créditos, la procedencia de los créditos, eso también. Sí, no es Pero siempre de modo tipo un fiscal, ¿cómo es que? Dictaminando, digamos, nunca, nunca en una resolución. opinando. Sí, es justamente lo que hace es opinar. Emite Ok, opiniones, emite informes, emite controles, pero quien decide es el juez, no decide el síndico. ok. Bien, Buenísimo, profe, gracias. de nada. Una pregunta. Si yo como acreedor, con mi solicitud de verificación, el juez no me da la solicitud o no me la aprueba, ¿se puede apelar eso? Sí, depende. Se puede hacer un incidente de revisión. Ahora lo vamos a ver cómo haces. Ah, ok, Usted dice no. Sí, pero se puede. perfecto. Gracias. Entonces, de nada. Entonces, ¿cómo estábamos? Estábamos en acreedor. Yo tengo un acreedor, tengo un deudor que se presentó en concurso preventivo y tengo mi crédito. ¿Qué hago con mi crédito? Sé que tengo un plazo que está fijado por la resolución de apertura, en el cual yo tengo que presentarme ante el síndico e indicarle al síndico cuál es el monto de mi crédito, la causa de mi crédito y si tengo o no algún privilegio, ¿sí? Si tengo un privilegio general o particular, que es, o especial, que son privilegios del crédito. ¿Cómo tiene que hacerse la petición? Se hace una petición por escrito, en duplicado, acompañando los títulos justificativos con 2 copias. Constituyo domicilio, que estas son todas cosas más procesales. Pero es una mini demanda judicial, es un escrito pequeño en donde yo tengo que explicar cuál es mi crédito, por qué motivo se causó ese crédito, y si tengo o no algún privilegio. El síndico va a ver mis documentos originales, sea un contrato, sea un título, sea cualquier documentación original que haga de base de mi título, los va a intervenir, que significa que los va a firmar, dejando constancia de que eso se presentó en un concurso y me los va a devolver. Él se va a quedar con copias de toda la documentación original, pero no se queda con los originales. ¿Qué pasa si no presento los originales? La ley dice, obsta a la verificación. O sea, si yo no tengo los originales, no puedo verificar, porque el síndico lo que hace es esta función de controlar. Si yo le presento una copia, el síndico no tiene forma de saber que esa copia es verídica. Si yo le presento una copia y le presento el original al lado, el síndico va a decir, ok, listo, esto es original, te lo devuelvo, pero ya sé que este es un documento original. Bien. ¿Cuál es? Profe, Sí. una pregunta. En todo este proceso el deudor no participa, es el síndico quien realiza todas las operaciones. A ver, cuando el deudor se presentó en concurso preventivo, tiene que cumplir todos los requisitos del artículo 11, que son muy taxativos. Si no los cumple, no se le declara la apertura. Dentro de esos requisitos va a tener que denunciar a todos sus acreedores. Va a tener que entregar sus libros y va a tener que decir, mis acreedores son Perito, Fultano, José, Juan, y los que sean. Va a tener que indicar todos sus acreedores, ¿sí? Entonces, el síndico cuenta con esa información que le dio el deudor para hacer su informe. Pero además, se puede presentar cualquier acreedor, porque yo, una vez que presenté y se declara la apertura, se publica esa resolución de apertura del concurso y se publican los plazos, con lo cual pueden presentarse a verificar créditos deudores que el deudor no haya declarado, ¿sí? Entonces, el deudor parte de que tiene que declarar toda su información, pero en el proceso de verificación sucede ante el síndico hasta que el síndico lo presenta al juez, que ahora vamos a ver esta parte. Sí. Profe, perdón, o me lo responde después o me dice, sí, con confianza, por favor, sin problema. Se me acaba de ocurrir algo que alguna vez lo escuché y eso de que el deudor o el concursado genera o inventa una deuda con un acreedor a los efectos de que de presentar ese documento. Me imagino que debe ser común eso, no debe ser nada novedoso, ¿no? No sé si común, pero nada innovador. Voy a centrar... Si no, responde al final cuando haya tiempo, no hay problema. No. Pero para contestarte eso, quiero entender por qué surge esa idea o por qué surge esa pregunta. Ustedes tienen que lograr una mayoría, que es una mayoría calificada en cada categoría, que son mayoría absoluta de acreedores, que representen 2/3 partes del capital computable. Por supuesto que si yo tengo más acreedores a mi favor que a mí en contra, va a ser más fácil que yo tenga una conformidad, que es lo que necesito para homologar y no irme a la quiebra.
que es lo que quiero, yo quiero homologar y seguir trabajando. Con lo cual, esta situación de que se inventen deudores puede suceder. También puede suceder que yo tenga, por ejemplo, un deudor amigo que tenga un crédito que le voy a pagar ahora y yo ya sé que me voy a ir a concurso, entonces le digo, mira, deudor, no me pagues, queda la deuda porque yo sé que voy a tener un crédito amigable en el concurso preventivo. Ahora, esto de inventar deudas, por supuesto que hay un procedimiento de control. Ustedes tienen un procedimiento en donde ustedes verifican ante un síndico, el síndico revisa la documentación contable que esté respaldada. Además, todos los acreedores participantes van a poder opinar sobre esos créditos, y yo, por ejemplo, acreedor, sé que mi deudor es amigo, familiar o lo que sea, voy a presentar una observación y voy a impugnar ese crédito. Entonces hay un control de todo el procedimiento dado por el síndico, por el juez, por el deudor y por los distintos acreedores. Entonces lo que busca ese procedimiento y esa posibilidad de impugnación es que no haya créditos falsos, o que todos los créditos que se verifiquen estén controlados por todos, y por eso sepamos que son créditos ciertos y verdaderos. Pero la pregunta, más que la pregunta de si se pueden o no inventar créditos, me sirve como para decirles por qué una persona inventaría un crédito. ¿Por qué? Porque quiero lograr una mayoría. Entonces quiero lograr un acuerdo con mis acreedores. Entonces, si bien, o sea, más allá de la práctica y lo que pueda no pasar fuera de lo que es el marco de la legalidad, si ustedes entienden concurso preventivo, van a entender por qué una persona inventaría un crédito. ¿Sí? Más allá de que después, por supuesto, como les digo, hay un marco de un procedimiento en donde hay mecanismos de control para que esto no suceda. Bien. Seguimos con la verificación. Presenté la verificación ante el síndico. ¿Qué efectos tiene la presentación del pedido de verificación? Tiene los mismos efectos que una demanda judicial. Interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho de la instancia. Vieron prescripción y caducidad conmigo, así que alguno que me diga cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, la prescripción es que se agota la instancia, y la caducidad se agota el derecho. Ok, es la pérdida del derecho o la pérdida de la acción, pero bien, vamos en camino. La pérdida, sí, profe. De la acción por el transcurso del tiempo. Bien, bien. Esta es el Zoom que se corta en 40 minutos, con lo cual todavía quedan 10, pero si se corta, estaba leyendo justo el chat, si se corta volvemos al Zoom. Ahí están diciendo que hagamos preguntas después para no interrumpir. Por ahí es cierto, si no, no va a quedar clara la idea, y lo importante es que ustedes entiendan este procedimiento. Después, si tienen preguntas, nos quedamos el tiempo que sea necesario y las contestamos. Ahora no estoy pudiendo... Ahí estamos. Estoy pudiendo mover esto. Bien. Entonces, volvemos un poquito para atrás para retomar y que estemos todos en la misma línea y no perdernos. Dijimos entonces que todos los acreedores concursales, que son aquellos de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, dentro del plazo que fija la resolución judicial, tienen que ir al síndico y presentar su verificación. Tienen que indicar la causa, el monto y el privilegio de sus títulos. El efecto que tiene esta pedido de verificación es que me interrumpe la prescripción e impide la caducidad. Cuando yo presento la verificación voy a tener que pagar un arancel. Un arancel que está fijado en un 10% del salario mínimo vital y móvil, que acá está el importe de cuál es hoy, por supuesto se va a ir actualizando cuando se actualice el salario mínimo vital y móvil. ¿Para qué es ese arancel? El síndico afecta la suma recibida a los gastos que le confieran el proceso de verificación, ¿sí? a sus gastos para verificar. Obviamente después, al finalizar el proceso, el síndico va a rendir cuentas, y si queda un remanente, ese remanente va a quedar a cuenta de los honorarios que se regulen al síndico. Hay algunos créditos que están exceptuados de pagar ese arancel. Son los créditos laborales y los créditos equivalentes a menos de 3 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí?
En general, tengan en cuenta que es esto, el arancel no es muy alto, porque es un 10% del salario mínimo vital y móvil, son 1.600 pesos. El arancel se va a sumar al crédito verificado, ¿sí? No es que lo voy a perder, sino que voy a sumarlo al crédito que estoy verificando en el concurso. Bien. ¿Qué hace el síndico con todo esto? Es un poco lo que estábamos hablando recién. El síndico realiza todas las compulsas necesarias en los libros y documentos del concursado y en cuando correspondan los del acreedor. Puede valerse de todos los elementos necesarios para poder evaluar si ese crédito o no es verídico, si ese crédito está registrado en los libros del concursado, si ese crédito tiene sustento, ¿sí? Si ese crédito es verificable. El síndico lo que va a hacer es hacer un legajo por cada uno de los acreedores, en donde va a tener la solicitud de verificación, la documentación acompañada por el acreedor, la documentación que haya denunciado el deudor, como vimos cuando se presentó en concurso, y realiza y guarda todos esos legajos, ¿sí? En esos legajos el síndico va a dejar constancia de qué medidas tomó para verificar esos créditos, o sea, para revisar esos créditos. Vencido el plazo de verificación, se abre un plazo de 10 días, que es un plazo de observación de créditos. ¿Qué se hace en el periodo de observación de créditos? Se pueden revisar los legajos y efectuar impugnaciones y observaciones, que las puede hacer tanto el deudor como los acreedores, ¿sí? Esto es lo que hablábamos del control recíproco que hay del expediente. Todos los deudores y el deudor, perdón, y todos los acreedores pueden revisar todos los pedidos de verificación que se hizo, y si tienen alguna observación, alguna impugnación, la pueden presentar y esa impugnación se va a juntar al legajo de ese acreedor. Se presentan todo esto, seguimos en el domicilio del síndico. Como preguntaban recién, todavía el síndico no lo llevó al juzgado. Todo esto está en su domicilio, en sus oficinas. El síndico lo que tiene en sus oficinas son todos los legajos. Bien. ¿Cómo se presentan las impugnaciones o observaciones? Se acompañan con 2 copias, igual que el pedido de verificación, que esto es un poco más procesal. Y es lo que le decía recién, el síndico agrega al legajo toda esta información y entrega al interesado una constancia de recepción. Bien, ahora sí, volvemos al fuero judicial. Dentro de las 48 horas de vencidos el plazo previsto en el artículo anterior, que son los 10 días para presentar observaciones, el síndico lo que hace es presentar en el juzgado toda la copia de los legajos con las impugnaciones recibidas. ¿Sí? El síndico, con todos estos legajos, lo que hace es presentar un informe individual. El informe individual de créditos se denomina individual justamente porque lo que hace el síndico es presentar un legajo y un informe por cada uno de los acreedores que fueron a verificar. ¿Qué plazo tiene para presentarlo? Vencido el plazo de formulación vencido el plazo de 10 días, que era el plazo de observaciones, tiene 20 días para presentar el informe individual. Todos estos plazos, si ustedes lo ven, la forma más fácil de estudiarlo es hacerse un cuadro como el que está al principio, e ir poniendo los plazos. Porque tengan en cuenta que ustedes tienen un plazo para verificar, vence el plazo para verificar, tienen 10 días para observar, vencido ese plazo, tienen 20 días para que el síndico presente el informe individual. Esta secuencia de plazos sucesivos uno tras otro la van a ver en todo el proceso de concurso y en todo el procedimiento de quiebra. Me trabó, profe. ¿Se trabó? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bien. Lo que les decía entonces es que el esquema de plazos que estamos viendo, que son plazo para verificar, 10 días para observar, vencido ese plazo, 20 días para que el síndico presente el informe individual, es un esquema que van a ver a lo largo de todo el proceso concursal y el proceso de quiebras, porque es una ley, como les decía, muy procesalista, con lo cual son un plazo a través del otro, que ustedes van a tener que estar muy atentos cuando la estudien y cuando la ejerzan. Bien. Se volvió a trabar. ¿Se volvió a trabar? Sí, sí. Sí, cuando empezaste a explicar se volvió a trabar. Y se retomó cuando dijiste que era súper importante, así que no sabemos.
Sí, profe, se le está trabando mucho. Bueno, ahora cuando se termine la reunión me conecto a otra red a ver si logramos tener una mejor conexión. Bueno, quedó claro que el slide ese es súper importante, eso sí. No, justamente no el slide, sino la idea que venía a través de eso. Lo que les decía es... Ah, ok. No, justamente lo que les decía es que este esquema de plazos, que ustedes tienen plazo para verificar, seguido plazo para observar, seguido plazo para presentar el informe, este esquema de plazos uno atrás del otro, es un esquema que van a ver en todo el concurso preventivo y en la quiebra, con lo cual tengan en cuenta que es una ley muy procesalista en donde hay todos hitos y plazos que se siguen porque es un proceso lo que están estudiando. Ténganlo en cuenta cuando lo estudien, háganse un cuadro como el que está en la primera filmina, indíquense los plazos para que ustedes tengan en claro cómo funciona el proceso. Pero cuando lo estudien tengan en cuenta esto, es un proceso en donde tengo un paso seguido del otro. ¿Sí? Esa era la idea importante. ¿Se escuchó? Sí, ahora sí. Bien. Voy a cortar acá porque queda menos de un minuto para que se termine la reunión, así que volvemos a conectarnos al Zoom y seguimos. Así no se pierde nada. Así que bueno. Impugnaciones sinónimo de observación o desacuerdo no implica nulidad. No implica nulidad. O sea, la nulidad es una sanción judicial cuando un acto, puede ser nulidad absoluta o relativa, cuando un acto no cumple los requisitos legales. Esto no es una nulidad. Una impugnación son observaciones o desacuerdos, como decía bien ahí, en donde el acreedor los acreedores o el deudor manifiestan que ese crédito tienen algún impedimento que no lo quieren para evitar, para obstar la verificación. ¿Sí? Justamente es esto que consultó Marcelo antes de el control que hay en todo el proceso para evitar que se verifiquen acreedores que no son realmente acreedores.